Al principio, se mostró un edificio y Yamashita Yuto pensó que se alegraba de haber llegado al siguiente año en la prestigiosa Universidad de Kyushu, pero aún tenía algunos sentimientos persistentes. En un aula, Yuto estaba sentado pensando cuando un chico a su lado suspiró. Yuto se dio cuenta y se preguntó qué le pasaba. El chico expresó que quería tener un hermano o hermana menor. Yuto se sorprendió y preguntó de dónde venía ese pensamiento tan repentino. El chico explicó que sus padres le habían dicho que lo considerarían si él aprobaba, así que se esforzó mucho, pero al final solo lo ignoraron, diciendo que ya eran demasiado mayores para eso. Luego, el chico miró a Yuto de reojo y le dijo que él tenía una hermana menor y que le daba envidia. Yuto esbozó una sonrisa tensa y admitió que sí tenía una, pero que se habían separado cuando sus padres se divorciaron siendo ellos niños. Cuando le preguntaron si no había visto a su hermana menor, Yuto explicó que hacía unos 15 años que no la veía. En sus pensamientos, Yuto aclaró que, técnicamente, ella era su hermanastra por el segundo matrimonio de sus padres, y como le parecía complicado, decidió no decir nada al respecto. No había tenido contacto con ella, así que no tenía idea de dónde estaba ni qué estaba haciendo. Con una expresión triste, Yuto pensó que, como ella era un año menor que él, si iba a la universidad, ahora estaría en primer año. El chico entonces mencionó que tendría la misma edad que las trillizas súper lindas que se habían inscrito este año. Yuto reaccionó con indiferencia y el chico cuestionó su reacción. Yuto explicó que su hermanastra también era una de 3 hermanas, así que eso se lo recordó. El chico de repente se levantó, sorprendido, y exclamó ante la revelación, preguntando si Yuto tenía 3 hermanitas. Yuto lo confirmó nerviosamente. El chico se emocionó, diciendo que Yuto realmente estaba viviendo el sueño. Yuto simplemente respondió con incertidumbre. Más tarde, Yuto y el chico caminaban por el pasillo del edificio. El chico sugirió almorzar en la cafetería, pero Yuto se disculpó y explicó que tenía trabajo después de esto, así que solo tomaría algo rápido para comer. El chico aceptó y se despidió hasta mañana. Mientras Yuto caminaba solo, pensó en las trillizas de primer año y se preguntó si sus hermanastras ya serían estudiantes universitarias también. Las recordó. Mashiro, la hermana mayor, pequeña pero confiable. Miu, la segunda hermana, alegre, vivaz y de buen corazón. Y Kokono, la hermana menor, callada pero de carácter fuerte. Yuto se preguntó cómo serían las 3 en estos días. De repente, vio a una chica y pensó que no parecía una niña de primaria o secundaria que se hubiera perdido en la universidad. Se preguntó si sería la hermana menor de alguien que habría venido a traer el almuerzo durante el descanso y se había perdido. La chica lo notó y Yuto dudó. Cuando Mashiro se dio la vuelta, Yuto se sorprendió de lo increíblemente linda que era. Yuto le preguntó si estaba buscando algo. Mashiro explicó que acababa de empezar la escuela y que aún no sabía dónde estaban los salones de clase. Quería llegar al aula C23, pero se había perdido, sonrojada y con el rostro tenso. Yuto sonrió y le indicó dónde estaba el edificio. Mashiro reaccionó aliviada, y Yuto se dio cuenta de que no era una estudiante de secundaria, sino una nueva universitaria de primer año. Él volvió a sonreír y mencionó que el campus era enorme y era fácil perderse. Mashiro admitió que había estado deambulando durante 20 o 30 minutos, nerviosa. Yuto se sorprendió y se ofreció a mostrarle el camino. Mashiro se sonrojó y le preguntó si estaba seguro, y cuando Yuto le aseguró que sí, ella le agradeció con una sonrisa, diciendo que le costaba hablar con desconocidos, así que esto era de gran ayuda. Yuto se rió y estuvo de acuerdo. Mashiro, aún sonrojada, dijo que aunque era la primera vez que se veían, era fácil hablar con Yuto. Yuto sonrió y dijo que sentía lo mismo, que no parecía que acabaran de conocerse. Mashiro se rió de manera adorable, coincidiendo en que eran parecidos. Cuando llegaron al aula C23, Yuto la señaló. Mashiro le agradeció calurosamente. Yuto se despidió con una sonrisa y agitó la mano, pero Mashiro extendió la suya, queriendo saber su nombre. Yuto ya se había ido, y Mashiro se sonrojó, lamentando no haber podido preguntarle. Más tarde, Yuto estaba en una tienda de conveniencia, sosteniendo una canasta. Pensó en cómo ya había recogido el pan que necesitaba y ahora se dirigía al pasillo de los snacks para tomar sus caramelos favoritos de leche con fresa. Se había vuelto popular últimamente y era difícil de encontrar. Vio el último y se sintió afortunado, pero al mismo tiempo, alguien más también lo alcanzó. Yuto vio que era una chica. Ambos se disculparon e insistieron en que el otro debía quedárselo. La chica, Kokono, intentó cederlo, pero Yuto también insistió.
Intercambiaron rechazos corteses, y Kokono incluso exageró, diciendo que le quedaban 15, mientras Yuto pensaba con tensión que él ni siquiera tenía 5, y se dio cuenta de que probablemente ella solo intentaba ser amable. Yuto le preguntó si era de primer año, pero Kokono respondió que era de último año. Yuto se sorprendió, y Kokono repitió con confianza que definitivamente era una estudiante mayor, asumiendo que por eso él la dejaba pasar primero. Ella concluyó que estaba bien porque era su senpai, y luego se alejó. Yuto lo aceptó con agradecimiento. En la caja, el cajero sumó sus artículos, y Yuto pidió que pusieran los dulces en una bolsa aparte. Afuera, Yuto vio a Kokono de nuevo, y la llamó, disculpándose y dirigiéndose a ella como senpai. Kokono se giró sorprendida cuando Yuto le entregó una bolsa con una nota que decía, «Gracias por tu amabilidad». Kokono abrazó la bolsa, sonrojada, pensando que él era una persona muy amable. Más tarde, Yuto estaba en una cafetería, haciendo una reverencia y agradeciendo a alguien antes de pensar en lo cansado que estaba. Una persona le dijo que ya era hora de su descanso, y Yuto pensó que probablemente el encargado estaba ocupado hablando por teléfono. Se preguntó dónde debería tomar su descanso hasta que alguien lo llamó. Yuto se dio la vuelta, sorprendido, y vio a Mio sentada en una mesa con libros, saludándolo con la mano. Ella le preguntó si trabajaba allí, y Yuto admitió que sí. Mio notó que parecía estar buscando un asiento y le ofreció el que estaba vacío frente a ella. Yuto dudó, pero aceptó. Mientras Yuto se sentaba, Mio estudiaba y se frustraba con su libro de texto. Yuto le pidió ver el libro, y cuando ella se lo permitió, él le explicó la solución. Mio se sorprendió y le preguntó cómo lo sabía tan fácilmente y si era de una universidad de élite. Yuto lo negó con modestia. Mio entonces admitió que usaba libros de texto avanzados porque tenía una hermana mayor y una hermana menor que eran muy inteligentes. Desde que era pequeña, siempre había tenido que esforzarse mucho para estar a la altura de ellas, lo cual pensaba que era admirable. Yuto estuvo de acuerdo calurosamente. Mio siguió preguntándole a Yuto sobre sus estudios, y más tarde, cuando Yuto le agradeció por dejarlo sentarse, Mio insistió en que era ella quien debía agradecerle a él. Ella dijo que realmente la había salvado y que no le molestaba en absoluto. Luego sonrió, le tomó la mano y admitió que tal vez se estaba enamorando de él. Yuto se sonrojó sorprendido, y Mio se rió, disculpándose por haberlo molestado. Yuto se recuperó y le ofreció invitarle un pastel como agradecimiento por dejarle usar el asiento. Mio se puso nerviosa pero aceptó, dándole las gracias. Yuto sonrió y preguntó si pastel de fresa y té estarían bien, y Mio aceptó tímidamente. Esa tarde, Yuto regresó a casa. Al entrar, murmuró para sí mismo que no había nadie allí. Pensó en lo bueno que había sido el día, reflexionando sobre las 3 chicas que había conocido. Pensó en la niña pequeña que se había perdido, la estudiante mayor que había intentado darle su caramelo y la chica alegre que le ofreció su asiento. Todas eran chicas amables y le recordaban a sus hermanas. Mientras sorbía su café, se preguntó si sus hermanas ya serían así de grandes. De repente, sonó su teléfono. Yuto vio que era su papá quien llamaba. Su papá le preguntó si recordaba a sus 3 hermanastras, aunque solo habían vivido juntos durante un año. Yuto respondió que sí las recordaba. Su papá le informó que esas 3 hermanas se habían inscrito ese año en la misma universidad que él. Su papá le dijo a Yuto que, si ellas tenían algún problema, quería que él las ayudara. Yuto se sorprendió, explicando que hacía mucho que no las veía y que ni siquiera sabía cómo lucían ahora. Su papá lo reconoció y le reveló que ya había programado una reunión en 5 días en un restaurante familiar. Yuto protestó a gritos, pero su papá colgó. 5 días después, Yuto llegó al restaurante familiar. Un camarero lo saludó y le preguntó cuántas personas había en su grupo. Yuto explicó que iba a encontrarse con un grupo de 4, que ya debería estar allí. El camarero lo confirmó y lo condujo a una mesa al fondo. Yuto se sonrojó levemente y de repente Mio le hizo una señal, reconociéndolo como el chico del café. Mio gritó un saludo y tanto Kokono como Mashiro se voltearon sorprendidas. Yuto se acercó, sorprendido de que las 3 se conocieran entre sí. Mio aclaró que no solo eran amigas, sino hermanas. Yuto se quedó atónito. Mio bromeó con Yuto, preguntándole si estaba allí en una cita ya que iba tan arreglado. Yuto explicó que tenía una reunión importante, así que quería lucir lo mejor posible. Miu mencionó que ellas también tenían una reunión importante y que habían pasado todo el tiempo preparándose. Mio entonces sugirió dejarlo así, y Mashiro dijo que si volvían a encontrarse, Yuto debería tratarlas con amabilidad. Yuto les aseguró que así lo haría.
Mientras Yuto permanecía de pie, pensó en la situación y se dio cuenta de que su mesa era, en efecto, donde estaban sentadas sus hermanas. Se acercó y Miyo le preguntó qué pasaba. Yuto preguntó si esa era la mesa donde estaban sentadas Mashiro, Miu y Kokono. Miyo lo confirmó, pero se preguntó cómo sabía él sus nombres. Yuto sonrió y, nervioso, reveló que él era Yuto y que había pasado más de una década desde la última vez que se vieron. Mashiro, Miyo y Kokono se sorprendieron y gritaron al unísono. El ambiente quedó en silencio hasta que Yuto finalmente habló con una sonrisa incómoda, diciendo que había pasado un tiempo y presentándose como su hermano mayor. Miyo reaccionó de inmediato, cuestionando a qué se refería con tanto tiempo sin vernos, ya que literalmente se habían encontrado en Tulis el otro día, y añadió que simplemente no esperaba que fuera Yuto. Kokono continuó diciendo que ella también se había encontrado con Yuto en la tienda de conveniencia, y Mashiro le recordó que él la había ayudado cuando se perdió en el campus. Yuto vaciló con una expresión tensa, y pensó para sí mismo que habían pasado años desde la última vez que los había visto. Admitió internamente que no tenía idea de quién era quién y se preguntó qué debía hacer. Poco después sirvieron la comida. Miyo lo saludó alegremente de nuevo, se presentó como Miu, la segunda hermana, y le agradeció por haberla ayudado con sus estudios en Tulis. Miyo lo saludó alegremente. Kokono, nerviosa, lo llamó Oni-chan, pero rápidamente se corrigió a Yuto-san antes de preguntarle si la recordaba y presentarse como Kokono. Mashiro siguió comiendo con la boca llena mientras Kokono la molestaba, diciéndole que parecía una niña pequeña y señalando cómo Mashiro siempre se llenaba los cachetes al comer. Mientras Mashiro comía, Yuto pensó para sí mismo que había supuesto que la más pequeña era la menor, pero en realidad ella era Mashiro, la mayor. Entonces Miyo comentó que Mashiro comía mucho y sugirió que toda esa nutrición debía haber ido directo a su gran pecho. Mashiro se sonrojó y gritó en protesta, insistiendo en que no era cierto en absoluto y exigiendo saber por qué Miu decía esas cosas delante de Yuto. Yuto pensó para sí mismo que ellas eran tal como las recordaba. No habían cambiado casi nada. La alegre y extrovertida segunda hermana, Miu, la tranquila y calmada hermana menor, Kokono, y la hermana mayor, Mashiro, que intentaba mantener a las otras dos bajo control. De repente, Mashiro llamó a Yuto por su nombre. Yuto la miró en respuesta, y Mashiro le preguntó si pensaba que ella parecía infantil. Yuto, un poco inseguro, respondió que si solo se guiaba por la altura, podría parecer un poco joven, pero que por la forma en que se vestía y se comportaba, de ninguna manera la llamaría infantil. Agregó que ella seguía siendo la responsable que mantenía a las otras dos bajo control, igual que antes. Miyo reaccionó asombrada, diciendo que las palabras de Yuto eran muy hábiles y preguntando cómo se le había ocurrido eso en el momento. Kokono, atónita, asintió en silencio. Entonces Miyo le preguntó a Yuto si tenía algún plan después de la comida. Yuto respondió que hoy estaba libre. Miyo dijo que, ya que por fin habían logrado reunirse, esperaba que pudieran pasar un poco más de tiempo juntos. Yuto admitió que en realidad él también esperaba lo mismo, lo que hizo que Miyo dijera que le alegraba escuchar eso. Entonces Yuto preguntó si había algún lugar al que quisieran ir. Kokono, sonrojada, sugirió suavemente la casa de Yuto. Miyo estuvo de acuerdo de inmediato y con entusiasmo, diciendo que ella también quería ir a la casa de Yuto. Yuto se puso tenso por la sorpresa, exclamando ante la idea de que su casa fuera el destino. Kokono añadió que solo si él estaba de acuerdo, mientras Mashiro, aún masticando con la boca llena, protestó en voz alta, diciéndole a Kokono y Miu que estaban abusando totalmente de él. Yuto, con una expresión tensa, admitió que no era imposible. Al escuchar esto, Miyo y Kokono lo miraron con expresiones felices, preguntando emocionadas si realmente lo decía en serio, mientras Mashiro seguía masticando su comida con frustración. En la casa de Yuto, Yuto se detuvo y pensó para sí mismo cómo había terminado en esa situación. Kokono estaba acostada en su cama mientras Miyo buscaba algo debajo de ella, y Mashiro estaba de pie cerca de la cocina. Mashiro preguntó en voz alta dónde estaban los condimentos. Yuto, sorprendido, señaló que acababan de comer en el restaurante familiar hace un momento. Miyo, aún buscando, murmuró que lo que estaba buscando tampoco estaba allí. Yuto preguntó qué estaba haciendo, y Kokono, aún acostada en la cama, comentó que la cama era agradable. Yuto guardó silencio por un momento, hasta que Miyo le guiñó un ojo y explicó que estaba revisando si Yuto tenía novia. Yuto insistió en que realmente no tenía ninguna.
Miyo repitió sus palabras con sospecha, preguntando si eso era realmente cierto. Ella señaló que su habitación estaba muy limpia, y que en el restaurante familiar, él parecía bastante acostumbrado a cubrir a Mashiro. Yuto admitió con tristeza, y algo patéticamente, que en realidad no era nada popular. Entonces Kokono sugirió que tal vez Miyo había malentendido y pensó que él tenía novia. Yuto pensó para sí mismo que, aunque fuera su cuñado, seguía siendo demasiado imprudente por parte de ellas ser tan despreocupadas en la casa de un hombre con el que acababan de reencontrarse. Miyo, volviéndose hacia Kokono, comentó que la cama era agradable y preguntó si podían cambiar. Kokono se negó. Yuto repitió las palabras de Miyo a Kokono, pero Kokono, con una expresión seria, insistió en que definitivamente había alguien, que una novia existía sin duda. Yuto tartamudeó confundido, repitiendo la palabra absolutamente, pero aclaró que no tenía novia en ese momento. Se preguntó en voz alta si este no era el tipo de tema en el que normalmente todos se involucraban. Mientras Miyo intentaba subirse a la cama con Kokono, Kokono protestó diciendo, «De ninguna manera». Yuto, exasperado, murmuró que él no había pedido eso y que nunca lo había hecho. De repente, la voz de Mashiro se escuchó desde atrás, exigiendo saber qué estaban haciendo en la cama de otra persona y ordenándoles que se bajaran de inmediato. Miyo explicó rápidamente que incluso había comprobado por Mashiro que Yuto no tenía novia. Mashiro se volvió hacia Yuto y le preguntó si eso era cierto. Yuto vaciló y luego le preguntó a Mashiro si de verdad le molestaría tanto que él tuviera una novia. Miyo señaló que, si él tuviera novia, tendrían que ser considerados, ya que no era precisamente algo que pudieran hacer libremente, como visitar su casa y todo eso. Mashiro tartamudeó, diciendo que eran hermanastras, así que no es como si fueran parientes de sangre. Kokono comentó que, si los papeles se invirtieran, ella se sentiría celosa, poniéndose roja de la vergüenza. Yuto, con una expresión tensa, se preguntaba en silencio por qué estaban actuando de esa manera. Miyo admitió que, aunque sonara extraño decirlo, había ocasiones en las que también veía a Yuto como del sexo opuesto. Yuto se rió de forma incómoda y le aseguró que no se preocupara, ya que nunca había sido popular y no conseguiría una novia en un futuro cercano. La habitación quedó en silencio. Entonces Miyo aplaudió y exclamó que sería incómodo seguir con la conversación, así que, como la comida de Mashiro ya parecía estar lista, deberían comer todos juntos. Yuto aceptó nerviosamente. Cuando sirvieron la comida, Yuto pensó para sí mismo que, tal como le había dicho su padre, seguiría esforzándose mucho para poder ayudar de nuevo como hermano mayor. Más tarde esa noche, afuera del edificio de Yuto, él preguntó si estaban seguras de que no necesitaban que las acompañara. Mashiro le aseguró que estaba bien, ya que no era tan tarde y la estación estaba cerca. Yuto aceptó su respuesta. Entonces Mashiro sonrió y le pidió que, de ahora en adelante, la ayudara con muchas cosas como su hermano mayor. Miyo lo llamó alegremente, y Kokono también estuvo de acuerdo. Yuto, sonrojado, respondió torpemente que por supuesto que lo haría. Agregó que, ya que por fin se habían reunido, quería algo que durara. Miyo sugirió emocionada que se tomaran una foto juntos. Posaron para una selfie grupal, con Miyo anunciando, «Cheese». Después, Miyo preguntó si estaba bien publicar la foto en Fotosta, ofreciéndose a enviarla más tarde, y pidiéndole a Yuto su información de contacto. Yuto aceptó sin problema, y se intercambiaron los datos de contacto. Yuto pensó para sí mismo que no se había dado cuenta de lo conocidas que eran sus hermanitas. Una foto como esa terminaría metiéndolo en un incidente, pero por ahora, él no tenía manera de saberlo. A la mañana siguiente, en otro edificio, alguien dijo que había visto al hermano mayor Yuto. Era Mashiro, quien hablaba por teléfono, diciendo que él seguía siendo increíblemente amable como siempre. Terminó la llamada despidiéndose de su madre. Cuando Mashiro entró en la habitación, les dijo a Miyo y Kokono que le había contado a su mamá sobre Yuto. Miyo se volvió hacia Kokono y la acusó de intentar usar un personaje basado en Yuto. Kokono, que estaba sentada en una silla, lo negó. Mashiro preguntó qué pasaba. Miyo explicó que Kokono estaba intentando dibujar a Jiro, un personaje basado en Yuto. Mashiro se sorprendió y exclamó que no podían dejar que Yuto supiera que eran ilustradoras. Kokono insistió tranquilamente en que no pasaba nada, ya que el dibujo no era subido de tono. Solo había plasmado sus ideales en él. Entonces, sonó el teléfono de Miyo.
Mashiro la llamó por su nombre, y Miyo, al contestar, les mostró la pantalla a sus hermanas, diciendo que estaba explotando de mensajes, pero preguntando si estaba bien. Mashiro, con el rostro tenso, exclamó que estaban llevando la broma demasiado lejos. Kokono, también tensa, comentó que Yuto parecía como si lo estuvieran acusando de tener 3 novias a la vez. Los comentarios en la publicación estaban llenos de especulaciones. Algunos preguntaban quién era el hombre y si era el novio de Miyo, comentando que parecía amable. Otros estaban sorprendidos, repitiendo la afirmación de que podría ser su novio. Otros decían que parecía que se estaban divirtiendo mucho juntos y que eso era genial. Algunos, sin embargo, exclamaron que parecía un novio para 3 personas, llamándolo un triángulo amoroso. Otros decían que sentían envidia de que Miyo hubiera publicado una foto con él. Las 3 hermanas parecían igualmente molestas por las reacciones. En el edificio de la universidad, Yuto caminaba mientras la gente a su alrededor chismeaba. Yuto pensaba para sí mismo, confundido, sobre qué era esa extraña sensación. Las personas a su alrededor susurraban sobre si otros habían visto el fotósta de ayer. Algunos decían que sí lo habían visto y se preguntaban si la persona en la foto era su novio. Otra persona señaló que justamente la persona de la que estaban chismeando estaba ahí mismo, refiriéndose a Yuto. Dentro del edificio, mientras Yuto caminaba por el pasillo, sentía como si se viera como un monstruo. De repente, una mano tocó su hombro y una voz lo llamó. Yuto se dio la vuelta, sorprendido, y vio a un chico con una expresión aterradora saludándolo. Yuto retrocedió asustado, pero el chico comentó que Yuto se había divertido ayer. Yuto estaba confundido, pero el chico explicó más, recordando cómo Yuto había dicho que iba a ver a su hermanita por primera vez en más de una docena de años, pero resultó ser lo que parecía una cita. Yuto reaccionó sorprendido ante la palabra cita, pero el chico rápidamente le mostró su teléfono, acusándolo de presumir y restregarle en la cara que estaba coqueteando con las 3 hermanas Hanamiya, a quienes él siempre había admirado. El chico exigió saber si se había divertido. Yuto insistió en que no fue una cita, aunque admitió que se había divertido. Con una cara llorosa pero aterradora, el chico advirtió que si la hermana menor de Yuto realmente hubiera sido una de las 3 hermanas Hanamiya, lo habría pateado hasta matarlo. Yuto entró en pánico, tartamudeó e intentó que el chico lo escuchara y luego salió corriendo. El chico le gritó mientras se alejaba, diciéndole que no huyera y que lo dejara patearlo. Yuto, mientras corría, incluso exclamó que adelante, que lo hiciera. Más tarde, Yuto estaba sentado en su escritorio en clase, pensando nerviosamente para sí mismo que cuando el chico ponía esa mirada, era realmente peligroso. Sin embargo, juzgando por la expresión que acababa de tener, Yuto la recordaba claramente. Luego apoyó la cabeza sobre el escritorio, todavía sin poder creer que sus hermanas menores fueran las famosas 3 hermanas Hanamiya. Apenas se había enterado de eso hoy. Se preguntaba cómo debería pasar el tiempo hasta que las cosas se calmaran. De repente, una voz le llamó, pidiéndole educadamente sentarse a su lado. Sin mirar, Yuto le dijo a la persona que adelante. Entonces escuchó a otros a su alrededor exclamar el nombre de Mashiro. Yuto alzó la vista sorprendido y vio a Mashiro de pie allí, sosteniendo un libro de texto de francés. Ella confirmó alegremente su presencia, y Yuto, impactado, la reconoció. Mashiro parecía nerviosa, comenzando a saludarlo como hermano antes de detenerse a sí misma. Las personas a su alrededor reaccionaron sorprendidas, susurrando que ella acababa de decir hermano mayor, y Yuto se dio cuenta de que eso era malo. Otros estudiantes murmuraron rápidamente que no había duda de que él era el chico del que se rumoreaba. Yuto intentó advertirle a Mashiro que su voz era un poco demasiado alta, y Mashiro se disculpó nerviosa. Ella expresó su sorpresa de que ella y Yuto hubieran terminado en la misma clase, incluso siendo él su hermano mayor. Yuto murmuró que esas coincidencias eran típicas de la universidad. Le agradeció por haber aceptado intercambiar información de contacto el día anterior y le elogió la comida que ella había preparado esa mañana, diciendo que había estado deliciosa. Mashiro, sonriendo, dijo que le alegraba que fuera de su gusto y le dijo que la llamara cuando quisiera que se la preparara de nuevo. Yuto, con una sonrisa, la molestó diciendo que tal vez haría que se la preparara todos los días. Mashiro se sonrojó y Yuto se rió, añadiendo rápidamente que estaba bromeando. Mashiro, nerviosa pero feliz, dijo que ella también estaba bromeando, pero admitió que, a ese ritmo, podría haber terminado entrometiéndose todos los días. Ella rió y sonrió, diciendo que le alegraba que él hubiera dicho eso, aunque fuera en broma. Yuto, ahora sonrojado, cambió rápidamente de tema, diciendo que necesitaba tomar apuntes. Mientras él empezaba a escribir, Mashiro pensó para sí misma que, por alguna razón, hoy era uno de esos días en los que era difícil concentrarse.
Sonrojándose profundamente, lo admitió en voz baja, mientras Yuto la tranquilizaba diciéndole que había días que simplemente eran así. Con una sonrisa, incluso se ofreció a mostrarle sus apuntes si quería, aunque le advirtió que su letra podría ser un poco tenue. Mashiro, atónita, lo miró fijamente, aún incapaz de contener sus sentimientos. Mashiro pensaba frenéticamente que le dolía el corazón. Pensó en cómo Yuto se había ofrecido a prestarle sus apuntes, incluso cuando ella no había estado prestando atención en clase. Tal como esperaba, Yuto era tan amable y confiable. Reflexionó sobre cómo habían sido separados por el divorcio de sus padres, pero nunca se había imaginado hasta hace poco que podrían estar juntos en la universidad así. Yuto, ya adulto, le parecía muy varonil. Mashiro se sonrojó profundamente y pensó que, a este paso, sus viejos sentimientos podrían volver a encenderse. Recordó lo que Miyo había dicho ayer y se preguntó si Miyo lo habría notado. Pensó que, si Yuto era una persona tan buena, le habría gustado que se hubieran reencontrado antes. Miyo también dijo que le habría gustado que se hubieran reencontrado antes, pero añadió que estaba realmente emocionada por la vida universitaria a partir de entonces. Miyo dijo que tal vez podrían pasar más tiempo juntas. Kokono respondió brevemente, y Mashiro estuvo de acuerdo en que definitivamente iba a ser divertido. Sin embargo, Miyo, con una sonrisa traviesa, comentó que Mashiro siempre acaparaba a Yuto para ella sola tan rápido. Mashiro, nerviosa y sonrojada, lo negó, insistiendo en que nunca haría algo así. Miyo insistió, recordándole que incluso cuando eran pequeñas, Mashiro siempre se quedaba con todo para ella. Kokono añadió, de acuerdo, que Mashiro sí lo hacía. Mashiro, aún sonrojada, se defendió señalando que no era solo ella y recordándoles que tanto Miyo como Kokono siempre eran las que recibían regaños de su madre con advertencias de que no causaran problemas. Miyo preguntó si eso era cierto, y Mashiro insistió rápidamente en que, de todas formas, ella nunca acapararía algo solo para sí misma. De vuelta al presente, Mashiro volvió a pensar en las palabras de Miyo. Reflexionó que su reencuentro había sido una coincidencia y que hoy también lo había sido. Se sentía apenada por Miyo y Kokono, pero se recordó a sí misma que, ya que todo había sido solo una coincidencia, no había razón para contenerse. Se advirtió internamente que no debía acaparar a Yuto solo para ella. Sin embargo, razonó que, como en los viejos tiempos, podía permitirse ser un poco pegajosa sin que la regañaran, porque estaba con la persona a la que siempre había querido ver. Después de todo, por fin se habían reencontrado. Mashiro agarró la camisa de Yuto y lo llamó. Cuando Yuto la miró, Mashiro admitió que no tenía más clases después de esta, pero que Miyo y Kokono se quedarían solas en clase. Yuto pensó para sí mismo que esto no era como si le estuvieran pidiendo una cita, simplemente era una petición egoísta de su hermanita. Entonces Yuto sugirió que mataran el tiempo por los alrededores de la estación. Pensó que, si incluían el tiempo de descanso, tendrían bastante tiempo. Mashiro preguntó si de verdad estaba bien, y Yuto respondió que sí, siempre y cuando Mashiro se esforzara en la clase. Mashiro inmediatamente tomó su libro de texto y comenzó a escribir con una sonrisa, pensando para sí misma que, al menos por esta vez, estaría bien si tenía a Yuto solo para ella. Cuando terminó la clase, Mashiro llamó a Yuto emocionada, pidiéndole que fuera con ella. Yuto le dijo que iba, y comenzaron a caminar juntos. Yuto la molestó, comentando que la concentración de Mashiro en clase había sido increíble, aunque no había movido el bolígrafo en todo el tiempo. Mashiro se rió con una sonrisa, admitiendo que era porque quería salir a divertirse con Yuto. Mashiro entonces tomó la mano de Yuto y aún sonriendo, volvió a llamarlo, preguntándole qué deberían hacer ahora. El corazón de Yuto dio un vuelco al escuchar sus palabras. Él sugirió que podrían ir a probar dulces, recordándole que a ella le encantan los dulces. Mashiro se iluminó de felicidad, diciendo que él lo recordaba. Yuto recordó en voz alta cómo sus mejillas estaban llenas de comida en el restaurante familiar. Mashiro, sonrojada, volvió a llamar a Yuto con emoción y cariño.